Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludo a ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios a través de Facebook. Y allí donde están, para los que estamos a esta primera hora, voy a invitarlos a cerrar sus vistas para poder orar todos juntos. Oh Señor, gracias te damos por estos momentos que tú nos concedes el poder estar aquí, Señor. Te damos gracias porque tú liberas, Señor, este espacio. Tú liberas nuestro tiempo para poder darte este momento para ti, Señor, y para poder escuchar tu palabra. Te pedimos que seas tú de igual forma poniendo en el corazón de cada uno de los hermanos presentes o que están por ingresar, que puedan tener esas ganas de poder escuchar tu palabra y de poder ser llenos de ti, Señor. Porque todo lo que tú nos vas a hablar en esta noche va a ser para edificación de nuestras vidas y para edificación de nuestro camino como cristianos e hijos tuyos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, bueno, bienvenidos todos. Hoy día domingo vamos a hablar de un tema bastante interesante. Se llama humildad, como ya han podido verlo en la primera imagen. Y todo el texto que nosotros vamos a estar hablando va a estar rondando en Filipenses, el capítulo 2, bastante conocido. Vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Amén. Y lo vamos a ir desarrollando versículo por versículo. Así que si pueden, hermanos, apunten. Toda la plática que vamos a tener en esta noche va a estar en Filipenses capítulo 2, del 1 al 14. Amén. Entonces, vamos a partir de la idea desde que la Biblia, en varias partes de ella, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos recalca varias veces de que aún en los cristianos, aún en las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo, permanece el pecado dentro de ellos, ¿no? Y por ende la vida que nosotros hemos elegido como cristianos a veces se nos puede tornar un poco difícil. Y mucho más en este siglo XXI, ¿no? En este siglo XXI uno de los pecados más difíciles quizás de poder eliminar es el orgullo. Y creo que esto es bastante cierto porque yo creo que en varios de nosotros siempre ha habido la petición en nuestras oraciones de decir: Señor, quita de mí este orgullo, ¿no? Y es una lucha constante que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida como cristianos, y aún después de décadas en el cristianismo se ha venido dando este problema, ¿no? El orgullo sigue remanente a lo largo de todos estos ciclos. Además, a causa del orgullo también nosotros vemos que conllevan más pecados, ¿no? Lleva consigo más pecados, dado que este pecado sucede a nivel del corazón y se puede manifestar de diferentes formas. No se puede manifestar haciendo caso omiso a los consejos de Dios que nos revela a través de la Biblia. Podemos herir con facilidad a nuestros demás hermanos de la grey. Sentimos envidia cuando quizás otros prosperan, entre muchos otros que menciona la Biblia, ¿no? Tales como disensiones, divisiones y muchos otros que también son mencionados. Y adicionalmente a esto, todavía nuestra cultura actual no nos ayuda a poder combatir este orgullo. ¿Por qué? Porque la humildad no es una virtud que se promueva en estos tiempos, ¿no? En este siglo la humildad no es algo que se promueva constantemente, ya que esta virtud de la humildad es más visto quizás como una debilidad en vez de una virtud misma, ¿no? Se ve como si fuera una debilidad y es asociada a la humildad incluso con pobreza. Como ese dicho de que el más fuerte siempre sobrevive, y para llegar a alcanzar algo que nosotros queremos tenemos que pisotear quizás algunas personas que están de por medio, todo por llegar
a los fines a los cuales nosotros queremos, ¿no? Eso es lo que comúnmente se promueve en nuestra sociedad. Entonces esta virtud de la humildad no es muy promovida. Y esto es un poco difícil para cada uno de nosotros, ¿no? Es muy difícil que la humildad sobreviva en un entorno como este, pero aún así la humildad es indispensable para el cristianismo. Amén. Vamos a tener en cuenta esta verdad muy importante de que aún así la humildad es algo indispensable para el cristianismo. Entonces, en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, nuestro Señor nos ha dejado una abundante instrucción acerca de cómo combatir el orgullo y poder cultivar la humildad. En el versículo 3 de Filipenses capítulo 2 dice lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿no? Entonces Cristo manda por medio de Pablo a que nunca estemos motivados ni por contienda ni por vanagloria. Por contienda, ahora, ¿cómo alguien puede hacer algo por contienda? ¿No? O sea, es que yo haga algo con el motivo de que la otra persona me vea y comencemos a pelear, ¿no? O sea, ¿cómo es que alguien puede hacer algo por contienda? Y en realidad muchas veces, aunque nosotros no nos demos cuenta, esto sucede, ¿no? Muchas veces nosotros entramos en una discusión y seguimos en la discusión solamente por el hecho de querer ganar o por querer llevar la contraria a la otra persona, o incluso en el caso extremo para querer humillar a la otra persona y nosotros querer ser un poco más resaltantes por el hecho de ganar esta contienda, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña la Biblia, y así como nada nosotros debemos de hacer por contienda, y de igual forma nada debemos hacer por vanagloria. Y esto sucede cuando una persona es motivada por darse la gloria a él mismo, ¿no? Por verse quizás bien frente a las demás personas o quedar como alguien superior. Y es muy apropiado llamarle a esto vanagloria, porque en realidad esto vendría a ser una gloria vana, ¿no? El darle la gloria a Dios es justo porque Él es digno de recibirla. Pero en cambio, cuando alguien se autoexalta, es una ilusión prácticamente, es una farsa, ya que nada de lo que nosotros tenemos en realidad es nuestro, sino todo nos lo ha sido otorgado por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros querer exaltarnos de algo que nos ha sido otorgado? Que ni siquiera es propio de cada uno, sino que nosotros solamente somos bendecidos por esa gloria que Dios nos ha dado. Entonces, en ambos casos, tanto el contender como la vanagloria son opuestos a esa virtud de la que hemos venido hablando, que es de la humildad. Por eso el apóstol Pablo incluso continúa en el mismo versículo diciendo: antes bien con humildad, ¿no? Dice: antes bien con humildad. ¿Y qué es la humildad? En el texto lo refiere como estimar a cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Y esto puede ser quizás algo difícil, ya que nosotros podemos caer en la idea o en cuenta de que no todo el mundo es superior a nosotros, ¿no? Podemos caer en esa idea. Y no es que quizás nosotros nos vamos a menospreciar a nosotros mismos o dejar que otras personas nos pisoteen, ¿no? Eso es obviamente algo falso. Pero lo que todos debemos de hacer es hablar con respeto y tratar tratar a las demás personas aún mejor de como nosotros quisiera que nos trataren a nosotros mismos. Mucho mejor a lo como nos gustaría que nos tratasen. En esencia, incluso lo aclara en el versículo 4, dice
que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En otras palabras nos dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto es como mirar no solo a lo que es de nosotros, sino también a lo que es bueno para las demás personas, ¿no? Por eso es que incluso a partir del versículo 5 es bastante apropiado lo que dice Pablo, porque nos habla acerca del ejemplo de Cristo, ¿no? Y esto es bastante interesante porque nos revelan tres cosas bastante importantes este texto, ¿no? Nos habla acerca de la deidad de Cristo, Jesús, de su humillación de manera voluntaria y de su subsiguiente exaltación por parte del Padre, ¿no? Y esto es en realidad sumamente poderoso porque no solamente nos dice lo que nosotros debemos de hacer, sino que también la misma persona quien nos la manda lo hace primero y lo hace de una manera perfecta. De esto vamos a hablar desde el versículo 5 hasta el versículo 11. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esa es la primera idea que nosotros debemos de tener acerca de la humildad, y es que la humildad es un sentir. En otras palabras, nace del corazón. Todo lo que nosotros hagamos con humildad no debe de ser de la boca para afuera, sino que debe nacer desde el corazón y ser un sentimiento sincero. El versículo 6 al 8 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene un poco la contraparte, ¿no? Lo difícil de estimar a las demás personas como si fueran mayores a uno mismo. Y es que así como la humildad requiere estimar a los demás como superiores, también requiere no aferrarse a una condición, no aferrarse a una posición, no aferrarse quizás a un estatus. Incluso por el contrario, se refiere a estar dispuestos a descender y a despojarnos de todas esas cosas a las cuales nosotros muchas veces le damos un valor quizás exagerado o algo sobrevalorado. Por eso es que incluso Pablo en otra de sus cartas decía de que él todo lo tenía por basura, ¿no? Porque eso, comparado con el fin de llegar a ser como Cristo, no valía nada. Para él lo más importante era llegar a ser como Cristo. Y esto en realidad él lo entendía muy bien. Por eso es que dice que lo más importante de la humildad es poder despojar de lo que muchas veces nosotros tenemos como algo preciado. De repente, ya sean estudios, ya sea un puesto de trabajo, ya sea sabiduría, inteligencia, economía, todas esas cosas que nosotros en algún momento podemos llegar a tomarlo como algo de valor. Nosotros debemos de despojarnos de absolutamente todo eso para poder llegar al nivel de humildad que nos demanda Cristo y hacer que los demás sean superiores a nosotros, y tratar de que los demás sean superiores a nosotros. El versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí es donde viene la exaltación por medio del Padre, ¿no? Y esta exaltación es la que en realidad vale la pena, y no es por el hecho de que quizás
wow, ahora nos van a dar la gloria a cada uno de nosotros, ¿no? Hice algo bien y ahora el Padre me va a exaltar, ¿no? Sino que bien dice la palabra de que a través de nosotros las demás personas puedan darse cuenta del amor que refleja Cristo, incluso lo más importante, que es para gloria de Dios Padre. Incluso si en algún momento nosotros recibimos gloria o exaltación por haber hecho algo bien, debemos de tener en cuenta de que incluso esa gloria que nos dan, que nos pueden dar las demás personas, no es nuestra, sino que todo debe ser para la gloria de Dios Padre. Incluso en Primera de Pedro 5:6 nos habla también de esto. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Amén. Entonces todo lo que nosotros podemos llegar a tener, quizás, o hacer, todo es para la gloria de nuestro Dios. Y ahora el apóstol nos presenta a Cristo como supremo ejemplo de humildad en este texto, ¿no? Nos habla de la motivación de Cristo, nos habla también de que Él hizo todo por obediencia al mandato de Dios Padre, y también nos deja unas direcciones bastante particulares para poder combatir el orgullo y cultivar la humildad, ¿no? El primero lo podemos encontrar en el versículo 12. La primera parte dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y esto tiene una verdad en realidad bastante clara, y es que nosotros debemos de ser la misma persona tanto en público como en secreto. La humildad que reveló Cristo fue tanto en público como en secreto, y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, que todas las cosas que nosotros hagamos por humildad lo hagamos tanto en público como en secreto. ¿Y esto por qué? Porque acordémonos de que Dios nos ve en todo momento, y que aunque nosotros quizá podamos engañar al hombre con una imagen externa, Dios todo lo ve, ¿no? Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Luego el verso 12 también dice, la segunda parte: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta parte de este verso nos revela la verdad de que hay que ocuparnos de nuestros propios pecados en una primera instancia. ¿Por qué tratar de ver los errores en los demás hermanos si ni siquiera hemos tratado con nuestros propios errores? Y es cierto, ¿no? Todos pecamos, todos hemos cometido algún error a lo largo de nuestra vida, pero si nosotros nos ponemos a analizar el hecho de tratar de ver los errores en las demás personas y no en nosotros, vamos a caer en la idea de que está bien, vemos el error en el hermano, pero nosotros solamente vemos su error externo. Pero si lo contrastamos con lo que sabemos de nosotros mismos, nosotros sabemos tanto los pecados externos como los pecados internos. Todo lo que hay adentro de nosotros y que quizás alguna otra persona no pueda saber, nosotros sí lo podemos saber de nosotros mismos. Y si nos ponemos a comparar entre la otra persona y yo, y nosotros, vamos a caer en la cuenta de que nosotros mismos somos la persona más pecadora que conocemos. Nosotros mismos somos la persona más pecadora que podamos conocer. Y en el verso 13 dice también: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Y esto recae en la idea que les comenté hace un momento, de que todo lo que nosotros hagamos bien o logremos como fruto de nuestro esfuerzo, no hay por qué vanagloriarse de nosotros mismos, porque todo lo que nosotros podemos llegar a tener solamente es por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un regalo que Él nos ha podido otorgar.
pongámonos el ejemplo de que un hermano viene, se le acerca a un predicador y le dice, ¿no? Wow, qué hermosa ha estado tu prédica, me ha hecho llegar ante los pies de Jesús, me ha tocado en mi corazón y muchas otras cosas más, ¿no? Esto no debe ser una opción para que este predicador se alce en su orgullo, ¿no? Se exalte a él mismo, sino que todo esto debe de ser para gloria de nuestro Dios. Y con eso no quiero decir de que quizás no digamos cosas buenas a los predicadores, ¿no? Sino por el contrario, de que esto debe de ser solamente para la gloria de Dios, ya que cuando cada uno de nosotros nos atribuimos a nosotros mismos el mérito, está totalmente errado, porque ese mérito solamente lo podemos dar a Dios, ya que gracias a Él nos ha concedido poder hacer las cosas bien. Y el versículo 14 dice: haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Nuevamente nos recalca. Entonces todo lo que nosotros podamos hacer con respecto a ser humildes, a estimar a los demás como mayores a nosotros mismos, tiene que ser sin murmuraciones. Y lo más importante, sin contiendas. Ya que cuando alguien comienza a ser humilde, es allí donde más el diablo va a querer atacar a esa persona. No va a dejar que esa persona siga mejorando en humildad, siendo o representando la imagen de Cristo en humildad, sino que va a hacer todo lo posible por tratar de atacar a esa persona. ¿Y cómo lo ataca? Pues a través de las murmuraciones, a través de las contiendas, a través de separaciones entre hermanos, enemistades. Esta es la forma en la cual Dios puede atacar a la grey. Porque en realidad una persona tiene que estar bastante apercibida acerca de estas cosas. Y tiene que saber que así, mientras más humilde sea, mientras más correcta sea la persona en los caminos de Cristo, pues más cosas le van a suceder para que se aparte de este camino correcto. Y debemos de ser nosotros totalmente arraigados en la palabra para que esto no nos suceda a cada uno de nosotros y estemos preparados si nos vienen pruebas o dificultades. Amén. Entonces hemos hablado de tres cosas acerca de la humildad de Cristo, o de este pasaje en segunda de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2. Y el primero es que debemos de ser humildes, ¿no? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. El segundo es el ejemplo de Cristo, un ejemplo bastante claro, porque ya lo hemos dicho, de que es sumamente importante, ya que no solamente Dios nos da la orden de ser humildes y punto, sino que Él nos da el ejemplo y Él es el que lo hace primero, para que nosotros a través de su ejemplo hagamos lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. Y el tercero son las direcciones prácticas que nos da el versículo 12, el 13 y el 14, que son ser la misma persona tanto en público como en secreto, ver nuestros propios pecados primero, ocuparnos de nuestros propios pecados primero, luego de que todas las cosas que nosotros hagamos siempre va a ser gracias a Dios, porque Él es el que en su infinita gracia nos lo concede. Y el tercero, de que todo lo debemos hacer sin murmuraciones y sin contiendas. Amén. Esta ha sido la prédica que les he querido traer, hermanos, en esta noche. Así que vamos allí a cerrar nuestros ojos y a orar para que el Señor sea haciendo de que al igual como nos ha hablado en esta noche, también lo haga con las demás personas que quizás no han podido estar conectadas. Amén. Cerramos nuestras vistas. Oh Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra,
porque tú una vez más, Señor, nos enseñas a que debemos de ocuparnos de nuestro carácter y mucho más tener en cuenta al orgullo, Señor, tratar de convertirlo en esa humildad a la cual tú nos dejaste como ejemplo en Filipenses capítulo 2, Señor. Tú nos permites que nosotros podamos tener este ejemplo maravilloso de tu Hijo Jesús, para nosotros poder hacerlo reflejar en este mundo y en estos tiempos para las demás personas, y puedan ver cuán glorioso y cuán grande eres tú, Señor. Te damos gracias por tu maravillosa palabra. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a mandar los saludos a las personas que nos han estado viendo a través de este Facebook Live. Saludos para la pastora Marta y el pastor Hugo, para la hermana Judith y Suiza, para nuestra hermana Lucero Matos, para Miriam Velázquez, Ana Chacón, para Jorge Huanca, para nuestro hermano Robert Segura, que nos está viendo desde Argentina, para Stephanie Valiente y su esposo Elkin, Carla Correa, Joari, Leo y Leito, toda la familia allí toda junta viéndonos, para mi papá José Limante, mi mamá Carmen Sarabia, Carlos Correa, nuestra hermana Juana Camboa, para Jael Saldarriaga, nuestro hermano Juan Alba, para Melissa Correa, Percy Vargas y sus dos hijos Lía y Benjamin, y para nuestra hermana Elga Requelme. Tenemos más también para Gerald Ariza, para Cintia Godoy, Kevin Casallo, Karen Paola Valiente, David Correa, Hugo Saldarriaga, nuestro hermano Luis Godoy, Cintia Godoy, Leila, Cliff, Mark y Christopher también. Si nos faltan algunos por allí, pues damos unos saludos generales para todos. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, hermanos, y sigan teniendo esas fuerzas para poder quizás estar aquí viéndonos día a día, trayendo una palabra nueva para refrescar cada una de nuestras fuerzas. Amén, hermanos. Bendiciones para todos y que el Señor prospere su hogar tanto espiritualmente como quizás económicamente y en fuerzas también para poder afrontar esta etapa que estamos pasando de pandemia. Amén, hermanos. Muchas bendiciones para todos y nos estamos viendo el miércoles a las 8 de la noche. Amén. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy, te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro empieza, yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar, por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro empieza, yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti.
nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Tras el miedo que había en mí, en mi futuro fiesta yo nunca volveré atrás, pues solo así puedo confiar por ti, puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti.